Vimos algunas cosas la semana pasada, la última vez que estuvimos aquí, y quiero repasarlas a manera de introducción para abordar lo que vamos a ver el tema del día de hoy. En primer lugar, dijimos que el matrimonio es una institución divina. Observen lo que acabo de decir, es una institución divina. ¿Qué quiere decir esto? Que fue algo creado por Dios. Al ser creado por Dios, eso es lo que le da valor. Y al darle valor, entonces entendemos que el valor lo tiene al ser instituido por Él. Fíjate nada más, es algo que Dios instituyó y lo leímos en Génesis 2:24, que dice así el texto: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Observen cómo es una institución que Dios formó. O sea, no fue algo creado por el gobierno o por el hombre. Dios lo instituyó. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Ahora, si es algo instituido por Dios, dijimos que eso le da valor. Pero, ¿qué es el divorcio? El divorcio es la disolución del matrimonio. Ahora, observen, el divorcio, ¿en dónde tuvo su origen? No en Dios, tuvo su origen en el hombre. Por lo tanto, se convierte en separar lo que Dios unió. Ahora, vamos a ver cómo entonces necesitamos observar que el divorcio es deshacer lo que Dios instituyó, una institución divina, sagrada. Ya a partir de ahí podemos observar que entrar en terrenos sobre la mesa, pláticas de divorcio, necesitamos considerarlo. Ahora, ciertamente la Biblia menciona algunas situaciones en las que se da el divorcio, pero es lo que vamos a ir abordando a lo largo de las enseñanzas, sobre todo en 1 Corintios 7, y sobre todo aquellos que pudieran decir, pues ya estoy divorciado y ahora qué hago, ya me quedé así. No, vamos a ver que todos los casos son distintos, pero necesitamos ver cómo Dios a través de la Biblia aborda cada situación. Pero sí es importante para los que ya están casados y para los que no se han casado, que veamos que el matrimonio es una institución divina. Y que si tú te vas a abordar a casarte con alguien que todavía no lo has hecho, joven que me escuchas, lo pienses 2 veces. ¿Por qué? Porque es entrar a algo que es indisoluble a los ojos de Dios. Y ahorita lo vamos a ver por qué. En segundo lugar, el matrimonio es una unión. Génesis capítulo 2, verso 18. El matrimonio es una unión. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dijimos que la palabra unión viene de un término que es pegar, estás pegado, ¿no? Dijimos que la palabra que se utiliza para matrimonio se refiere a una consagración, a una dedicación, donde 2 personas se dedican el uno para el otro, se consagran, ¿no? Así como nosotros nos consagramos a Dios en todo sentido, habla de una consagración de 2 personas de una para la otra, habla de una unión. Ahora, en tercer lugar, el matrimonio es y debe de promover a los incrédulos un ejemplo vivo de la relación que existe entre Cristo con la iglesia, porque es precisamente esa figura que en Efesios 5 Pablo toma. El matrimonio es la figura o debe de expresar lo que es la relación entre Cristo con su iglesia. Ahora, el día de hoy vamos a profundizar un poco más de lo que es el matrimonio a los ojos de Dios. Y en primer lugar, el matrimonio es un pacto de compañerismo. Miren, a eso se refiere la Biblia también cuando habla de matrimonio, un pacto de compañerismo. Vayamos a Proverbios capítulo 2, verso 17, para ver esto. Proverbios 2, 17, dice así: la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Pero quiero que observen que aquí se está refiriendo a quién, a la mujer. ¿Qué dice que hace la mujer? Abandona. ¿A quién? Al compañero. ¿Cómo se refiere entonces también la Biblia al matrimonio? Como un compañerismo. Un pacto de compañerismo, porque dice que la mujer abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Ahora vayamos a Malaquías 2:14. Malaquías 2:14.
Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. Ahora observen cómo le llama a la mujer este texto, compañera. Y en Proverbios, ¿cómo le llamó al varón? Compañero. O sea que el matrimonio se refiere a un compañerismo envuelto en un pacto hecho a los ojos de Dios y a los ojos de los testigos. Vean lo que dice ahí el texto. Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, el matrimonio también a los ojos de Dios es una relación, un pacto de compañerismo. Recordemos cuál fue el motivo por el cual Dios creó a Eva. Dice la Biblia que Adán estaba solo. Dice que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjate, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero la palabra ayuda implica también fungir como ese compañerismo. ¿Por qué? Porque el hombre estaba solo. No es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, le haré una compañera que también sea su ayuda. Entonces vean cómo desde el inicio siempre ha tenido Dios en mente que la relación matrimonial es un pacto de compañerismo. Dios proporciona a Adán una esposa llamada Eva. Eva no solo como ayuda iba a estar asistiendo al varón, sino también como compañera. Entonces desde ahí, Adán, como todos nosotros los que somos casados, los esposos, debemos de proporcionarle compañía a nuestra esposa y viceversa. O sea, tanto nosotros como varones debemos de proveerle compañía a la esposa, como las mujeres deben de proveerle compañía al varón. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un compañero? O sea, si vamos a proveer compañía, entonces, ¿a qué se refiere? Miren, un compañero es uno con el cual estamos íntimamente unidos en pensamiento, en objetivos, en planes, en esfuerzos y en el caso de matrimonio, en cuerpo. Porque en el matrimonio nos hacemos planes, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué te parece si a corto plazo vamos a hacer tal cosa, un plan, ¿no? Vamos a juntar a lo mejor para dar un depósito de lo que sea. Y a largo plazo vamos a fijarnos que vamos a terminar de pagar tal cosa. O a corto plazo vamos a hacer tal situación para bendecir a nuestros hijos. O sea, hay planes, hay un esfuerzo, hay una idea y hay una unión en cuerpo. Entonces, eso es a lo que se refiere como compañerismo. Veamos esta unión en las Escrituras. Vamos ahí a las Escrituras y veamos esta unión. Vayamos allá a Génesis, capítulo 2, verso 24. El día de hoy vamos a desarrollar el verso 24 y 25 y vamos a girar toda la enseñanza en estos dos textos. Fíjense lo que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Observen la frase una sola carne. Miren, muchas veces esta frase es malentendida porque muchos la interpretan como la unión sexual y no se refiere básicamente a eso, aunque la incluye. Para nosotros muchas veces entender a qué se refiere una frase en la Biblia, necesitamos estudiar algunos contextos o algunos textos, pasajes que utilizan la misma frase para ver qué uso se le da. Y de esa misma manera poder interpretar el texto que estamos estudiando. Esto se le llama interpretar las Escrituras a la luz de otras Escrituras. Por ejemplo, vayamos a Génesis 6:17. Génesis 6:17. Vamos a ver qué uso se le da a esta frase una sola carne o la frase carne. Génesis 6:17 dice así: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, ¿a qué se refiere carne? ¿Se refiere a un pedazo de bistec? ¿Se refiere a una pierna horneada? No, se refiere a personas, ¿no es cierto? Vean lo que dice: y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a toda persona, a todo ser viviente, ¿no? Entonces, quiero que vean cómo esta expresión carne se refiere a persona.
Vayamos a Hechos 2:17. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Fíjense, sobre toda carne, se refiere a qué? A personas. Entonces, el uso que se le da a esa frase carne implica persona. Esta expresión que encontramos entonces en Génesis, que dice será una sola carne, significa ser una sola persona. Observen lo que acabo de decir, una sola persona. Eso es lo que es el matrimonio. Han dejado de ser dos para ser una sola persona. Una sola persona. Fíjense, es algo que probablemente no lo pudiéramos nosotros entender. Incluso tú me podrías preguntar, pastor, ¿cómo es eso? Yo te podría decir, no sé. Pero déjenme decirles algo, Pablo tampoco lo entendía. Vean lo que dice Efesios 5:31. Efesios 5:31 y 32. Efesios 5:31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. O sea, es un gran misterio. No sé a cuántos varones les pasó en el periodo de que su esposa estaba embarazada y te daban los antojos. ¿No es cierto? A mí me pasa, por ejemplo, cuando mi esposa anda en esos días que le llega a la mujer, que yo sé cuando anda así, porque yo me pongo malhumorado. De verdad, yo me pongo así como, y ya cuando veo, digo, ay, ya sé por qué. Y andamos los dos así, malhumorados. ¿Por qué? Porque a mí me pasa. Fíjate, y yo me pongo a pensar, imagínate ponerme en los zapatos de ella y estar, uy, qué tremendo. Pero dice la Biblia que los dos serán una sola carne. Quiero que vean cómo es por eso que el divorcio es doloroso. El divorcio duele. ¿Por qué? Porque si la Biblia habla y trata del matrimonio como una sola carne, que ya no son dos, sino una persona, en mente, en voluntad, en esfuerzo, en cuerpo, entonces cuando hay un divorcio es la mutilación de una sola carne. Por eso el divorcio duele. Por eso viene la depresión, por eso viene la angustia, viene el llorar, ¿no? En la soledad. ¿Por qué? Porque estás abriendo una misma carne. Entonces quiero que vean cómo la Biblia es bien clara en esto. O sea, habla de un compañerismo. ¿Por qué habla de un compañerismo? Porque ya no son dos, ahora somos uno. Por eso es sagrado a los ojos de Dios el matrimonio. Ahora, es por eso que muchos no entienden lo que es como la Trinidad. Dios es tres personas, pero es uno. ¿Lo entendemos? No. ¿Por qué? Porque bueno, hay cosas que en la Biblia solo las aceptamos porque están ahí escritas. ¿No? Fíjense, mi hija está dando los viernes la clase en la escuela dominical y yo la estoy asesorando, ¿no? ¿Qué vas a dar hoy, hija? No, pues tal cosa, ¿no? Y así, y hay, oye, mira, puedes plantear esto y esto. Y mira, ve el contexto, y le empiezo a hablar, ¿no? Fíjate por qué Jonás huyó y todo esto. Y después viernes me dice, oye, papá, dice, hoy me toca dar la clase de que Jonás se la tragó un pez. Pero, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo el cuerpo de Jonás pudo sobrevivir si haya sido en el cuerpo del pez? Yo le dije, mira, pues no sé qué pez haya sido. Pero si la Biblia dice que Jonás se tragó a la ballena, también lo creeríamos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿no es cierto? O sea, hay cosas que a lo mejor para nuestro entendimiento no entendemos qué sentido se refiere, pero si lo dice la Biblia es porque así debe de ser, porque es inspirada por Dios. Hay cosas que creemos como un acto de fe y una de esas cosas es eso, tú ya no eres dos, eres uno. Eres uno. Y la unión matrimonial, hermanos, es algo más íntimo y algo más sagrado. O sea, que dos personas empiezan a pensar, a obrar y a sentir como una sola persona. Por eso nos duele, ¿no es cierto? Aparte de que las heridas más grandes son de las personas que esperamos más, como les he explicado anteriormente. ¿Por qué te duele cuando la persona que está a tu lado te ha ofendido? Porque es de la que más esperas. ¿Por qué? Porque es en la que más has invertido tiempo.
No inviertes tiempo, le dedicas tiempo a ella, le dedicas tiempo a los niños, te vuelves a ellos. Por lo tanto, esperas más de él o de ella, porque le has invertido más tiempo de tu vida. Es por eso que muchos dicen, oye, ahorita después de 30 años, te he dado 30 años de mi vida, ¿no? Y tú vienes con eso, o sea, ¿de qué se trata, no? ¿Por qué? Porque muchas personas, sobre todo mujeres, dicen, oye, he perdido 30 años de mi vida, tirados a la basura. Hermanos, nosotros necesitamos ver que a los ojos de Dios, el matrimonio es una institución divina. Y lo que Dios unió, como dijo el Señor, no lo separe el hombre. Ahora, entonces, ¿por qué está Mateo 5 ahí que acabamos de leer al inicio? Bueno, vamos a entender, antes de llegar al divorcio, qué es el matrimonio, para que nosotros tengamos una perspectiva clara, entonces, de lo que Dios de alguna manera prohibió, pero que hubo ciertas concesiones, pero no porque estaba en la voluntad de Dios, sino porque por el bien, ¿no?, de muchos. Ahora, quiero decirles que son dos personas ahora que son capaces, tanto él como ella, de interpenetrarse en sus vidas para hacer ahora una sola persona. O sea, una unidad funcional. Escuchen lo que acabo de decir, una unidad funcional. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas unidades aquí son infuncionales? ¿No? Es que es el problema de él, es que es el problema de ella. Déjame decirte algo. El matrimonio es el termómetro de la vida espiritual de quien los integran. Yo le dije a mi esposa, mira, hace tiempo los pastores me están diciendo, y tu esposa, y tu esposa, y tu esposa, y yo sé por qué. Porque tú eres mi termómetro. Ellos te van a ver y vas, ¿por qué? Porque la esposa es el termómetro del varón. Y el matrimonio es el termómetro de los dos. Y así es, hermanos. Yo cuando veo aquí que andan así, el problema no es de uno, el problema es de los dos. ¿Por qué? Porque uno no quiere ceder y el otro está orgulloso. Pero el problema es de ambos. ¿Por qué? Porque son una sola carne. El problema es que nosotros dividimos, es ella, cuando en realidad son uno. Fíjate nada más. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, recargamos culpas en la otra persona sin darnos cuenta que yo también estoy influyendo en ello. Esto que acabo de decirles es la idea que Pablo tenía. Vayamos a Efesios 5:28. Es la idea que Pablo tenía en mente cuando escribió este texto. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero vean el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. La idea que Pablo está aquí desarrollando es que así como yo me cuido, o sea, es el mismo cuidado que voy a tener de la esposa. ¿Por qué? Porque es una misma carne conmigo. Observen cómo Pablo habla de la relación matrimonial partiendo de la idea de que ahora son una sola persona. Tanto es así que lo que el hombre hace malo o bueno para su esposa, se lo hace a sí mismo. Por eso él dice, oye, nadie que se ama mutila su propio cuerpo. O sea, no está hablando de ti mismo, está hablando de tu pareja, de tu esposa, de tu esposo. Si tú te amas, no lo vas a mutilar. ¿Por qué? Porque es mutilarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Esa es la idea que siempre ha estado desde el Génesis. Y Pablo aquí la expresa abiertamente. O sea, ¿por qué razón nosotros nos vamos a mutilar como matrimonio si al final es cometer suicidio espiritual? O sea, te estás autoflagelando. Tú piensas que estás dañando a la otra persona, pero te estás dañando a ti mismo, porque son una sola carne. Cuando no se entiende este concepto de unidad, cuando no se entiende este concepto de compañerismo a través de un pacto, entonces nosotros empezamos a trabajar disfuncionalmente. No hay una unidad. Cada quien quiere jalar por su propio camino.
y el objetivo revelado de Dios para el marido y para la esposa es el pasar a ser uno en todas las áreas, en mente, emoción y físicamente. Ahora observen, mente, emoción y físicamente. ¿Cuántos varones ves a tu esposa mentalmente mal, emocionalmente mal? Y nosotros no ni siquiera somos empáticos. No estamos proveyendo compañía, porque la compañía es proveer todas estas áreas. Yo necesito informar la mente de mi esposa con la palabra de Dios. Yo necesito alimentarla emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, ¿a cuánto les ha pasado que de repente la esposa dice, no sé qué me pasa, hoy ando mal, solo te pido que me entiendas? Y uno, ¿qué hace? O sea, en vez de aguantar y ser paciente y en ese momento proveer compañerismo en ese estado difícil, somos todo lo opuesto. Y después nos preguntamos por qué tenemos problemas, porque no hemos entendido cómo funciona el matrimonio. ¿Qué es lo que mi responsabilidad es? Proveerle compañía en todos estos aspectos, intelectual, emocional y físicamente. No negarnos a nosotros mismos. Esa es la idea precisamente de Pablo en Corintios. No te puedes negar a tu marido porque ahora tu cuerpo le pertenece a él y el cuerpo de él le pertenece a ti, ¿no? Porque detrás de todo eso está la idea de que es unidad y es un compañerismo. Proveerle a mi esposo o a mi esposa, según sea el caso, las áreas en las cuales veo que necesita compañerismo, o sea, que necesitan una forma ser cubiertas. Entonces, el pacto de compañía tiene como objetivo cubrir estas necesidades. La pregunta es, ¿por qué pacto de compañía? Bueno, ya mencioné que así también se le llama al matrimonio. Malaquías 2:14. Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Fíjense nada más. Ahora, regresemos a Génesis, pero vamos a leer ahora el verso 25, pero quiero comenzar desde el 24. Génesis 2, 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y observen, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ya vimos cómo el verso 24 habla de un compañerismo, ¿no? Y ahora vamos a ver, un compañerismo cuando dice una sola carne, o sea, es una sola persona. No se refiere a la unión sexual, se refiere a la unidad a la cual entramos a formar en el momento en que nos casamos. Dos personas, pero a los ojos de Dios, uno. Ahora, en el verso 25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este verso 25 también ha sido mal interpretado. Pero, ¿por qué razón? Porque le dan la connotación sexual, y aquí no tiene ninguna connotación sexual. La vergüenza tiene que ver con el pecado. Y en ese estado en el que estaba aquí, Adán y Eva estaban en un estado de inocencia. O sea, que Adán y Eva en ese momento no conocían el pecado. Por lo tanto, no tenían de qué avergonzarse. Por eso estaban desnudos. No porque tenga una connotación sexual, sino porque no había pecado en ellos. Estaban en ese estado. Adán y Eva no tenían nada que esconder. Ese es lo ideal en el matrimonio. ¿Cuál? Estar abiertos, sin temor, sin vergüenza. Pero hay muchos sinvergüenzas que no las... no quería dejar pasar la oportunidad. No, hermanos, aquí dice sinvergüenza. Pero déjenme decirles algo. Muchas mujeres, también como hombres, ya no sienten esa confianza de ser abiertos. Y se han formado una cúpula. ¿Por qué? Porque han sido heridos constantemente a través de los años, a través de la pareja, que se sienten vulnerables al ser transparentes con su esposa o con su esposo. Pero tú tienes que empezar a tomar decisiones firmes y dejar a un lado eso. Quita a un lado esas capas, quita a un lado esa coraza y empieza a abrirte. Sé honesto con tu esposa, sé honesta con ella, honesto con ella. Hermanos,
Tu esposa debe de conocer tu corazón. Mi esposa conoce mis pensamientos. Ella sabe lo más, se puede decir, sucio de mí. Yo le digo, mira, fíjate que me pasa esto, no lo puedo creer que yo tenga eso. O sea, ella sabe las cosas en mi corazón. Pero si, no, ¿a quién se las platico? ¿No es cierto? Se las platico ahí después, no, es que el pastor está, mira. No, sí, todos tenemos, ¿no es cierto? Todos tenemos fallas. Hace tiempo, estábamos con unos hermanos hace mucho tiempo. Un día yo les decía, oye, pero ¿por qué hacen así? No, hagan esto, ¿no? Compórtense como creyentes, no. Y empezaban ahí a argumentar. Y yo decía, y me decían, es que nos enseñaste bien, dice. O sea, para argumentar, ¿no? Yo decía, esto se pasa, les enseñé mal, ¿no? Porque al final, esa no es así la acción, ¿no? Pero a lo que voy es de que nosotros como esposos necesitamos ser transparentes, mutuamente. Que tu esposa encontrar en ella esa ayuda, precisamente, que cubra tus debilidades, que tú cubras las debilidades de ella. Pero para eso, ¿a qué se refiere? Ese compañerismo. Lo que a los ojos de Dios es el matrimonio. Es por eso que muchos matrimonios fracasan a temprana edad. Es que muchos matrimonios también fracasan ya a través de los años. ¿Por qué? Porque no se han abierto. Y van dejando la piedrita hasta tal punto donde ya no se puede cargar más. Y nosotros necesitamos abrir nuestro corazón. Es por eso que hay muchos divorcios, porque se desconoce lo que debe de ser el matrimonio. Ya no se enseña, no sé a cuánto les pasó cuando, o incluso en la religión católica, hay enseñanzas prematrimoniales. Y si no las tomas, no te casas. Todo eso se ha perdido, se ha diluido dentro de la iglesia cristiana. O sea, hay algunas cosas que ya no se dan. Y es ahí donde nosotros, hablando de la iglesia local, necesitamos ir fortaleciendo. Miren, como yo les decía al inicio de la enseñanza, hay cosas que vamos a ir trabajando con los servidores, con cada uno de ustedes, porque al final se requiere. Dios ha puesto eso en mi corazón de cosas que necesitamos reforzarlas. Y es lo que vamos a hacer. ¿No? Reforzar esas cosas, porque hay cosas que, como este caso, hermano, me voy a casar, bueno, y ya tomaste tus cosas, pláticas prematrimoniales, probablemente en esas pláticas te das cuenta que no estás preparado todavía, porque muchos se casan. ¿Por qué te vas a casar? Porque me gusta. ¿Y tú por qué te vas a casar? Porque también me gusta. Y me siento tan feliz con él, veo mariposas y el cielo, siento que estoy en la gloria cuando estoy con él. Y cuando te encuentres con otro que te lleva al tercer cielo, ¿qué vas a hacer? Hermanos, cuando te encuentres que aquella o aquel John Travolta con el que te casaste empieza ya a crecer la pancita, no empieza ya a tener que dormir por las tardes porque ya no, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, fíjate nada más cómo entonces nos casamos egoístamente, porque al final es un egoísmo. Te casaste porque esa persona cubre tus necesidades. Pero ¿qué va a pasar cuando ya no tenga para pagar tu heladito? O sea, ¿lo vas a cambiar? No, es que ya no gana ni para la comida. ¿Qué vas a hacer? Por eso es un pacto de compañerismo. Por eso cuando estamos en el altar, ¿qué es? Hasta la muerte, ¿no? En las buenas y en las malas. Y hay quienes vienen en las malas y salen corriendo. ¿No es cierto? Y eso no es correcto. No sé cuántos conocieron el caso son unos artistas en México, Ingrid Coronado y Del Solar. No sé si ellos se casaron, pero cuando Del Solar tuvo una enfermedad, la mujer, patitas, ¿para qué te quiero? ¿No? Y al final él perdió la vida de cáncer. Pero así hay muchos que se casan porque el cuate era guapo, era atractivo, era reconocido, estaba empezando a crecer en la televisión y cosas de eso. Pero cuando ya no tuvo todo eso, ¿qué pasó? Pues se fue. ¿No? ¿Cuántos matrimonios? A mí me ha tocado escuchar aquí entre la iglesia algunos comentarios de cuando una esposa surgió que andaba medio mal, el marido me dijo, yo no sé si pueda soportar todo eso. Dice. Yo no sé si pueda soportar el que mi esposa no esté bien y que de alguna forma yo tenga que ayudarla a hacer tal cosa o actividades que ella no pueda hacer. Yo no sé si estoy capacitado para eso.
¿Te imaginas? O sea, ¿qué desilusión de la esposa si escuchara eso? Cuando ella te dio los mejores años de su juventud. Cuando ella te brindó, ¿no?, aquellos tiempos donde no había nada en la mesa y decía, no pasa nada. Avancemos. ¿No es cierto? Fíjate cómo muchas veces en nuestro corazón somos desleales. Y el matrimonio es un pacto de compañerismo. En las buenas, en las malas. Miren, si cada matrimonio cumpliera el ideal de Dios, habría más matrimonios felizmente casados. ¿No es cierto? Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quiero que observen aquí algo importante. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren, en el jardín, en el huerto del Edén, Dios no puso a un padre y a un hijo. Dios no puso a una madre y a un hijo. Si lo pueden ver en el texto, vean otra vez Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Miren, puso Dios a Adán y a Eva. No puso a una madre o a un padre y a un hijo. Puso a un par a una pareja. Formó el matrimonio. ¿Qué quiero decirles con esto? Que a los ojos de Dios, la relación primaria dentro de la familia es la relación entre esposos. En el texto que acabo de leer, vemos dos tipos de relaciones. La relación entre padres e hijos y la relación entre cónyuges. Ahora, la relación entre padres e hijos, según este texto, es temporal y se interrumpe. Porque dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, que esa relación del cordón umbilical es temporal. Se interrumpe. Ahora, esto no quiere decir que dejas a los padres en el abandono. Porque también la Biblia nos manda a los hijos a tener cuidado de ellos. Pero sí nos lleva a que ya no podemos nosotros seguir bajo el cobijo de los padres una vez casados. Pero vemos otra relación que en el texto, la relación matrimonial, que es una relación permanente y que no se interrumpe. Vean otra vez el texto, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, los hijos dejarán a sus padres, la relación padres y hijos que se ve interrumpida, que es temporal cuando los hijos están todavía en casa. Pero hay momentos donde ellos tienen que volar, tienen que caminar solos. Pero la relación permanente es la de él y ella, que han entrado en un pacto de compañía. Hermanos, no hay, si ustedes pueden ver en la Biblia, no hay promesa de pacto hecha entre padres e hijos, pero sí la vemos entre el matrimonio, donde la finalidad es cubrir una necesidad de compañía. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda. La finalidad es que ambos iban a cubrir esta necesidad. ¿De qué? De esa soledad que muchas veces se presenta. Ahora, en Mateo 19, Jesús habla de los eunucos, de que hay eunucos que nacieron así y otros se hicieron eunucos. O sea, habla de que hay personas que Dios les ha dado un don de continencia, no contingencia, continencia, donde la continencia de alguna forma, pues es el deseo de una persona de dedicar su vida y de consagrarla a Dios, donde decide no casarse. O sea, vemos que dentro de lo que Dios diseña hay concesiones hechas por Dios mismo. O sea que tú no te puedes, partiendo de ahí, podemos ver que Dios establece algo. No es bueno que el hombre esté solo, pero por otro lado vemos que hay concesiones divinas en las cuales Dios permite, en este caso, que el hombre esté solo para dedicar su vida a Dios. De ese mismo modo vemos concesiones que Dios permite para en un momento dado decir, bueno, pues no se puede más, ¿no? Pero no te puedes andar divorciando por lo que tú quieras, como dice, vamos a ir viendo. Y ahí es el texto donde dice que muchos se divorciaban simplemente por cualquier cosa. Y de hecho, el texto de Mateo 19 ponen a Jesús en esa pregunta, ¿y es lícito divorciarse por cualquier cosa?
porque ellos sabían que era meter en aprietos al Señor. Casualmente, en esa área donde le hacen la pregunta al Señor, fue el área donde mataron a Juan el Bautista por señalar a este Herodes por meterse con la mujer de su hermano. O sea, ¿y qué querían? Que Jesús tomara una decisión de las dos escuelas, que podías divorciar por cualquier cosa o simplemente por adulterio. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Él no se fue a la ley, Él se fue a la autoridad bíblica en el sentido del Génesis. En el principio no fue así. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Fíjate nada más. O sea, el Señor les da una contestación de cuál era o cuál sigue siendo el diseño original de Dios para el matrimonio. Entonces, ¿por qué hay divorcios? Porque te casaste con un incrédulo, no ya siendo cristiana. Muchas veces el problema está porque nosotros tomamos malas decisiones. Y ya estando ahí, tú dices, hijo, ¿y ahora qué hago? Pues ya se tiro por viaje una vez al mes, el esposo le da una buena zarandeada a la esposa, ¿no? Y la golpea y esto y aquello, y se complican las cosas. Entonces nosotros, si seguimos el mandamiento bíblico, no vamos a tener complicaciones. Sí va a haber dificultades, como en todo matrimonio, pero al final Dios nos va a sostener en medio de esas pruebas. Ahora, cuando el matrimonio no funciona en cubrir la necesidad de compañía, viene lo trágico. La mujer busca esa compañía que no haya en su esposo, en los hijos. Y el hombre, al no hallar la compañía en la esposa, se hunde en los negocios, en el trabajo, en las horas extras. ¿Y qué es lo que pasa? Al final ambos erran sí, están errando gravemente. Yo he aconsejado, o me ha tocado el caso de una persona femenina que su mamá le prohibió casarse hasta que ella se muriera. No, tú me vas a cuidar, dice. Tú me vas a cuidar. Hasta que ella se muriera, hermanos, ella se pudo casar, ya grande. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Porque se desconoció el ideal del matrimonio. Buscan la compañía que el marido les debe de proveer en los hijos. Y por eso hay una relación tan íntima. Y el marido que dice, ay, nada más con el hijo, pues sí, no le has dado lo que ella necesita. Por lo tanto, ella lo ve humanamente la necesidad de encontrarlo en los hijos. ¿No es cierto? Pero por otro lado también la esposa, es que no me ayuda, no es compañero para mí, se le dedica al trabajo, se aísla. Probablemente hay una ausencia de compañerismo. ¿Qué se requiere para el compañerismo? Actuar de una manera intencional. ¿Qué significa intencional? ¿Sabes qué? Hoy no hagamos nada. Ya quiero aquí aclararlo, porque muchos luego lo piensan en el domingo. La carnalidad. La carnalidad. Hermanos, hace tiempo de una serie que se llamó La Iglesia. Y ahí en esa serie dijimos que cuando tú lees la Biblia, pareciera que todo, como si los hermanos no trabajaran. Siempre los vemos en la iglesia, siempre los vemos orando, siempre los vemos en misiones, siempre. Pero el asunto no es de que no tuvieran la necesidad de trabajar, ¿no? Ellos también tenían cosas que pagar. El asunto es que ellos giraban en torno a la iglesia. Todas sus actividades eran en torno a la iglesia. Por eso vemos como si no trabajaran. Ellos tenían una cita, pero decían, bueno, sí, pero después de la iglesia, después de eso, priorizaban en su vida. Entonces, es ahí donde, oye, pues hoy es sábado, no tenemos actividad, vamos a tomar el café, vamos a platicar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Compañerismo. ¿Por qué? Porque es lo que se requiere. Hermanos, no es un misterio por el cual muchos matrimonios fracasan. Y es precisamente porque desconocemos cuál es el principio dentro del matrimonio. Por otro lado, observen que en el texto dice, el hombre dejará a su padre y madre. Ahora, ¿por qué dice que el hombre? ¿Por qué el hombre recibe esta orden? Ahora, esto no quiere decir que excluya a la esposa, o sea, no quiere decir que solamente el hombre y la mujer no. No, se enfoca en el hombre porque implica que el hombre ahora va a ser el responsable de direccionar una nueva unidad que es la familia, que es el hogar, que es el matrimonio, recae sobre el hombre.
El hombre precisamente empieza a formar o a ser la cabeza de una nueva unidad en la toma de decisiones, en el hogar, en la familia. Y como ahorita les decía, ¿no? Dejan al padre y a la madre y empiezan a formar su propia familia. Esto no implica que ahora no requieran el consejo de los padres ni la dirección de ellos, ¿no? Se escucha, ¿no? Se atiende. Pero el problema mayor, ¿sabes cuándo es? Cuando un hombre se ve envuelto en un problema donde hay dos mujeres empujándole en direcciones contrarias. Por un lado tienes a la mamá jalando para allá y a la esposa jalando para allá. Y el hombre dice, ¿qué hago? Ponen a los padres como autoridad sobre su propio matrimonio. Y lo peor de todo, deciden o toman la decisión de la madre sobre la esposa. Pastor, estoy mal en mi matrimonio y todo esto. ¿Dónde estás? Fíjense que hay cosas que luego se enseña desde el púlpito y los hermanos vienen a pedir consejo de eso. Y tú dices, ¿dónde has estado todo este tiempo? Fíjense, nos pasó hace años, cuando tenía creo unos 16 años. En la iglesia donde crecí, se creía mucho en guerra espiritual y en demonios, ¿no? Y la esposa del pastor, que era doctora en psicología, ella hizo un libro que se llamó Demonio en los cristianos. Ahora que estuve en Houston, fui a una librería y ahí lo vi precisamente, ¿no? Pero dije, bueno, el chiste es que el maestro que estaba dando la clase dio todo ese libro, todo. Y estábamos sábado tras sábado en el estudio. Y al final dice, bueno, ya terminamos el estudio después de tantos meses, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Y una hermana levanta la mano y dice, yo. Dice, bueno, ¿cuál es? Es que yo no creo que los demonios puedan ser posesionados, yo no creo que los cristianos sean posesionados por los demonios. Y todos así como que, porque nos estaban enseñando precisamente y creíamos eso en ese entonces, ¿no? Y todos quedan así y le dice el maestro, ¿dónde has estado todo este tiempo? Si todo el estudio fue respecto a que cómo los demonios de una forma introducen en los creyentes y hacen, ¿no?, conductas, ¿no? Y así luego llega a suceder, oye, ¿me hablas de algo que ya se expuso una y otra vez? O sea, ¿dónde has estado todo este tiempo? Y de alguna forma, hermanos, es por eso que nosotros necesitamos ser intencionales al escuchar, al buscar aprender. Y ahí es donde necesitamos, ahora sí que es responsabilidad de cada quien, ¿no? Esta semana me decían, pastor, yo trabajo los sábados y pues necesito pasar tiempo con la familia y por eso no voy el domingo. Yo le dije, nada más ten cuidado, porque así comienzan y después se terminan yendo de la iglesia. ¿Por qué? Porque empiezas cediendo el domingo y después te enfrías y estás tan en frío que llegas allá como menos te das cuenta ya estás lejos. Y para regresar otra vez a la playa, a lugar seguro, ya cuesta. ¿Por qué? Porque otros deseos han llenado ya tu corazón. Y cuando otros deseos ya llenan tu corazón, ya es difícil quitar eso, romper de tajo. Entonces ahí es donde no está mal un domingo, ¿ok? Pero nada más ten cuidado. Entonces me decía, ¿y cómo le hago? Pues eso ya es decisión de ti. Tú decides qué es lo que le vas a dar más valor. Y hay muchos precisamente de matrimonios, que ahora estamos tanto en una enseñanza de matrimonios, que por ejemplo los viernes cuando es enseñanza de matrimonios no llegan. Pero después, oye pastor, tengo un problema en el matrimonio, X cosa. Pero si no están. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo entendemos eso? O sea, realmente está el deseo, pero al final no se quiere. Entonces, es una decisión que cada uno debe de tomar. Ahora, ya hacia el final. Los problemas vienen cuando pasamos por alto la instrucción divina. ¿Cuál es? Compañerismo. Todo lo que pone en peligro tu compañerismo debe de ser evitado. Escuchen lo que acabo de decir. Todo lo que pone en peligro tu compañerismo con tu esposa debe de ser evitado. Llámese trabajo, llámese hijos, llámese descanso, llámese amigos, amigas, actividad. Dale prioridad a tu primer ministerio.
De hecho, de eso se trató todas las enseñanzas a las que fuimos a ver. Algo de los que los servidores me han escuchado decir constantemente. Pierdes el familia, pierdes tu ministerio. ¿Por qué? Porque nuestro primer ministerio, ¿cuál es? Es la familia, ¿no? Entonces, si nosotros no nos ocupamos en ellos, de alguna forma, como ahorita yo les decía, el termómetro de la vida espiritual de dos personas que conforman el matrimonio es precisamente el matrimonio, la familia. ¿Cómo estás? Hermanos, por el contrario, todo lo que fomenta el compañerismo debe de cultivarse. O sea, cultivemos ese compañerismo con la esposa, con el esposo. Yo sé que muchas veces hay mujeres que se sienten presionadas porque no está lista la casa, hay cosas que hacer, ropa. Miren, en el hogar siempre va a haber cosas que hacer. Siempre. El hecho que te quedes no va a cambiar nada. Déjalo ahí. Porque sí va a cambiar el estado de tu matrimonio. Entonces nosotros necesitamos evaluar bien. ¿No? Evaluemos bien, démosle valor a lo que Dios le da valor. ¿Qué le dio valor? El matrimonio. ¿Por qué? Porque es algo que Dios instituyó, algo que Dios creó. Ahora, joven que me escuchas, o hermano que no estés muy joven, pero que no te has casado, piénsalo 2 veces con quién te vas a casar. Porque esto no es un juego. Esto es algo que Dios instituyó divinamente. Si tú ya estás divorciado, no creas que todo está perdido tampoco. Ahí Dios redime el pecado. Hay cosas en las cuales estos casos son distintos, pero el Señor siempre nos provee de su gracia, ¿no? Entonces nosotros necesitamos meditar, los que ya estamos casados, quitar sobre la mesa todo tema de divorcio. Y es mejor tratar con nuestro corazón. Porque el problema no es ella, el problema somos nosotros mismos. No separemos, unamos la situación, porque ya no somos dos, somos uno. Y el problema entonces nos involucra a ambos. Seamos una sola persona, un compañerismo, mente, emocional, físicamente. Un mismo objetivo, un mismo esfuerzo. ¿No es cierto? Y el Señor nos va a dar la gracia para hacerlo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados, hermano, hermana que estás aquí, que quieres que el Señor bendiga tu matrimonio. El Señor lo quiere hacer, el Señor quiere bendecir tu matrimonio. Pero la pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? Probablemente estén pasando dificultades, problemas. Y miras la otra parte, pero es necesario mirarnos también nosotros mismos. ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es lo que hay en mi vida? El Señor quiere bendecir tu vida, joven, que todavía estás soltero. Quiere bendecir tu matrimonio. Pero piénsalo bien con quién te vas a casar. ¿Está en los parámetros de la voluntad de Dios? ¿Le has orado al Señor por tu esposo, por tu esposa, joven? Probablemente no estés pensando en eso, ni estás en una edad propia para eso. Pero deberías de orar al Señor por aquel varón, por aquella mujer que va a estar a tu lado. Que sea una mujer de Dios, que sea un hombre de Dios. Que tengan un corazón en el que el temor de Dios gobierne sus vidas. Señor, aquí estamos delante de ti.
reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que si tu mano no está sobre nosotros, si tu gracia no está sobre nosotros, todo sería vano, Señor. Reconocemos que no tenemos la gracia muchas veces que se requiere en el matrimonio, ni la sabiduría. Te rogamos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a conducirnos rectamente. Ayúdanos, Señor, a nosotros como varones a proveer de compañía a nuestra esposa. Y dale sabiduría a ellas también para que puedan proveernos a nosotros compañía, Señor. Que cada matrimonio aquí en la iglesia sea edificado, Señor, en tu palabra. Crezcamos en madurez y en nuestra comunión contigo y con tu palabra, Señor. Nos encomendamos a tu gracia, reconociendo que te necesitamos, Señor. Que no podemos sin ti. Reconocemos que si tú no eres el que está en este matrimonio, Señor, todo sería vano. Reconocemos nuestra incapacidad y es por eso que suplicamos tu ayuda, Señor. Nos encomendamos a tu gracia en este día y ayúdanos, Señor, en este pacto de compañerismo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es pues tu nombre es santo, santo, Dios. Solo tú eres santo, Señor. Solamente a ti, Señor.